Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Empoderadas y como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, estamos aquí nuevamente con nuestra dentista estética estrella. Les quiero presentar a Javiera Muñoz. Javiera, muy bienvenida nuevamente a Empoderadas. Hola Mili, gracias por la invitación. Bueno, y hablamos de deuda porque nosotros hicimos con Javiera un compromiso, ya ustedes se acordarán. Ella se ha especializado, es cirujano dentista, pero se ha especializado en estos temas de la estética que tanto nos importa a las mujeres. Y ya hablamos en esa oportunidad de ciertos toquecitos que uno agradece y que bueno, tú nos contarás cómo hemos ido avanzando, cumpliendo así con el compromiso que hicimos en pantalla. Sí, por supuesto, Mili. En el fondo lo que yo te ofrecí fue comenzar de lo más básico y de ahí ir avanzando. ¿Por qué? Porque es muy importante tener una base de una buena calidad de piel y de ciertas cosas resueltas antes de hacer cosas mayores y así conseguimos un cambio que se logra mantener en el tiempo. Entonces, con Militza comenzamos con la mesoterapia, ¿cierto? Que, bueno, luego vamos a mostrar el procedimiento, ¿cierto? Y es un procedimiento que puede ser muy superficial o parecerlo, pero en el fondo es el primer paso y es fundamental. Sí. Y entonces me gustaría a mí preguntarte a ti, ¿cómo sentiste tú la piel a partir de eso? Porque ya llevamos dos sesiones, ¿cierto? Sí, bueno, la verdad les quiero contar que era mi primera experiencia en esto. Yo había sido siempre súper temerosa, pero la verdad que fue, primero decirte, Javiera, que fue un agrado, porque muy minuciosa, con una atención muy acogedora, y después de la primera sesión sentí inmediatamente hidratación en mi piel. Uno la siente más suavecita y la verdad que, nada, me pongo hasta nerviosa. Así que, Javiera, por favor, tomémonos un café, gentileza de Bonafide. Ustedes ya saben que lo encuentran aquí en el Boulevard en Viña del Mar. ¿Y por qué digo nerviosa? Porque uno ha escuchado tanto hablar de procedimiento y quiero, Javiera, que tú también aproveches esta instancia para que hablemos qué pasó con esta polémica que ya muchos de ustedes seguramente habrán escuchado en los medios, porque efectivamente en el mercado hay mucha oferta. Exacto. Y no todos los procedimientos son lo profesional, lo acucioso, como el que yo noté en tu consulta. Y salió en los medios muchas denuncias y ahí se levantó esta polémica entre quiénes eran los profesionales que estaban realmente preparados para hacer este tipo de tratamiento. Exacto, y a propósito de lo mismo, nosotras nos adelantamos un poco a esto en nuestra primera entrevista, sí, porque justamente conversamos de este tema, ¿cierto? Y en el fondo justo a las semanas aparece un reportaje en la televisión abierta sobre una dentista haciendo un procedimiento que quedaba como entrevisto que no era acorde a sus capacidades, ¿cierto? Así es. Pero efectivamente, a raíz de lo mismo, las instituciones que se encargan de los temas de salud y de las leyes que regulan qué es lo que podemos o no podemos hacer, por ejemplo, como dentista, en el fondo salieron a desmentir un poco algunas declaraciones en el sentido de que sí, los dentistas están capacitados para hacer ciertos procedimientos, ya que son por lo menos los que yo hago en mi consulta, ¿cierto? Y hay otras cosas que claramente tienen que ver con la dermatología o ya con la cirugía plástica, estética, que eso está a cargo de los médicos, pero lo que sí, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado de que esos profesionales sean odontólogos, o médicos, o por ejemplo enfermeras supervisadas por médicos también podrían ejercer este tipo de procedimientos, no así cosmetólogas, ¿cierto? Sí. Como lo conversábamos ya, que no tienen la formación para generar ningún tipo de injuria a la piel. Finalmente tú lo viviste, sí, Mili, sí. Esto es un tipo de injuria que nosotros realizamos para generar un bien mayor, ¿cierto? Sí. Bueno, de hecho conversamos ese día y que fue justo cuando se levantó después esta polémica en todos los medios, sí, porque efectivamente no todos son profesionales de la medicina y hoy día qué bueno que yo estoy también viviendo esta experiencia, sí, porque puedo dar testimonio
del procedimiento, de la rigurosidad, insisto, porque sabíamos que incluso habían atenciones en casas, hasta en cocinas se vieron videos, sin nada de prolijidad, que en estos temas es tan necesario, porque uno quiere después estar contenta con los resultados y no lamentarlos como tantos casos que se han conocido. Claro, y la verdad es que hay que tomarlo esto, como tú dices, como un procedimiento que es médico y que obviamente tiene los riesgos que tiene cualquier tipo de procedimiento, que es una posible infección, ¿cierto? Una parálisis facial. Imagínate lo que sería tener esa consecuencia a raíz de algo que uno se está haciendo por elección. Entonces, esos son más que nada los cuidados que yo incito como a la gente a buscar cuando busca este tipo de procedimientos, más allá de incluso ni siquiera de los costos, porque yo te diría que es algo que a veces es transversal, o sea, hay lugares que pueden ser muy costosos y que no cumplen con las necesidades que te solicita el Ministerio de Salud, y eso ya es como lo más básico que uno tiene que cumplir para poder ejercer este tipo de procedimientos. Dejando todo eso claro, entonces yo voy a compartir con ustedes algunas imágenes que Javiera ha registrado para que ustedes vayan viendo las diferencias. Yo me pongo re nerviosa y hasta con vergonzosa, pero la verdad que estoy re contenta porque, bueno, vamos a apreciar los cambios. Y voy a aprovechar de explicar un poco. En el fondo, bueno, la parte de la mesoterapia, ¿cierto, Mili? Es algo más que uno al comienzo siente que quizás lo que se ve, además que son cambios tan graduales que muchas veces la gente no se da cuenta, pero lo importante es, ¿cierto?, cómo uno se sienta y eso es lo que proyectamos luego hacia la gente. Y más notorio, ¿cierto?, es el tema de la toxina botulínica, que lo partimos probando un poco en tu caso de manera súper sutil, porque además como Militza trabaja en televisión, no podemos dejar un aspecto, ¿cierto?, en que no puedas hacer gestos, en que no puedas mostrar emociones, expresiones, ¿cierto? Entonces lo trabajamos de manera muy sutil y yo encuentro que para comenzar quedó muy natural, también eso me da a mí una referencia y es lo que hago con mis pacientes, trabajar de manera gradual para tener una referencia de qué resultado queremos lograr, ¿cierto? No hacer todo de una vez, ni tan drásticamente, porque muchas veces genera lo contrario, es decir, como un rechazo hacia el tratamiento. Afortunadamente, todos estos tratamientos tienen una reversión en el tiempo, ¿cierto? No son eternos, duran unos meses y luego uno va controlando, pero de todas maneras no queremos en una primera instancia que el paciente quede disconforme con su atención, entonces yo lo hago así de manera gradual, una postura, un control, vamos viendo si hay que retocar o no y en el fondo es lo que estamos haciendo contigo y yo encuentro que ha dado muy buen resultado y espero que estés contenta con eso. No, yo también tengo que decir, y para la tranquilidad de ustedes, que ojalá se animen y consulten con Javiera, antes de hacer cualquier cosa nos explica muy bien de qué se trata. Por lo tanto, esa seguridad y esa confianza que tú transmites se agradece. Yo que soy comunicadora, no quisiera nunca perder la expresión, ¿verdad? Pero sí, que es lo que hemos dicho siempre en este programa, las mujeres tenemos que sentirnos bien, porque al final si uno se siente bien, te vas a poder relacionar mucho mejor con tu entorno. Y es por eso que aquí en Empoderada hemos querido dar espacio y yo te agradezco mucho tu gentileza para que entonces contemos las alternativas, contemos lo que se puede hacer de manera seria, de manera segura. Y también ustedes van a ir viendo en otros capítulos otros avances y algo muy importante, que también vamos a hacer cambios que son en nuestro interior, porque la mujer empoderada es aquella que brilla, pero que brilla de adentro hacia afuera. Así que vamos a tener otras sorpresas también con otras herramientas que vamos a ir dándoles para que ustedes no solo luzcan bien, sino que se sientan bien. Por supuesto, y a propósito de lo mismo, Mili, yo te quería comentar que en general, y como conversábamos de explicar los procedimientos, de tener una conversación previa con el paciente, es muy importante la etapa que llamamos anamnesis, que es donde yo en el fondo te consulto y te empiezo a conocer un poco sobre tus hábitos, ¿cierto? Sobre tu alimentación. Son cosas que son súper importantes cuando uno trabaja de manera integral. Porque ustedes dan eso, una asesoría en todos los aspectos. Necesito conocer a mi paciente, saber en qué cosas tengo que sugerirle cambios y otras motivaciones también para que, como lo que tú dices, cómo nos sintamos por dentro, ¿cierto?,
se refleje. Y en este sentido, por ejemplo, yo cuento con el apoyo de una nutricionista, la Pauli Holguín, que ustedes la pueden buscar en sus redes sociales. Ella comenta muchas cosas por ahí, da muchos consejos, enseña mucho, que es importante que uno sepa bajo un sustento científico, ¿cierto? Y derribar ciertos mitos que es muy común que los tengamos aún. Y la Pauli me guía mucho en eso, me ayuda, yo derivo a mis pacientes allá, porque en el fondo todo parte de la base de que nosotros cuidemos nuestro cuerpo y ese bienestar, ¿cierto?, lo podamos proyectar. Aquí hay que cuidarse con lo que se come, con lo que se toma. Exactamente, ¿cierto? sí. No se trata los fumadores, exacto. Sí, es muy importante. Yo le digo a mis pacientes, la hidratación es fundamental, la alimentación es fundamental, hay cosas que yo puedo hacer, pero que esto siempre me va a ir limitando si no tenemos un complemento. Entonces, por ejemplo, hay ciertos tratamientos que yo tengo que indicar, o sea, tú no puedes fumar en tantos días, tú no puedes tomar alcohol en ciertos días y necesitamos que realmente cooperen y se comprometan con su cuidado, porque al final es lo que yo llamo autocuidado, ¿cierto? Exacto. Bueno, yo en mi caso resolví varias dudas, porque de hecho le preguntaba a Javiera, yo no fumo, pero aunque no fume, se empieza a marcar aquí el contorno de los labios. Exacto. La verdad que, bueno, se empiezan a notar, ¿cierto?, los añitos. Y hoy día la ciencia, como tú lo dices, y la medicina estética ha evolucionado, y hoy día también hay muchas más alternativas y son seguras. Exactamente, ¿cierto? alternativas seguras y más naturales, ¿cierto? Porque tenemos tipos de rellenos, alternativas de tratamiento que ya no son estos resultados grotescos que veíamos antiguamente, ¿cierto? Sino mucho más naturales, penetran bien en la piel, se acomodan al tejido, ¿cierto? Y vamos como lo que queremos lograr mostrar, ¿cierto? Cambios súper naturales que van acompañando al paciente en el envejecimiento, pero lo vamos deteniendo, lo vamos atenuando y al final logramos proyectar un paciente que se siente joven, que se vea también. Y tú también nos comentabas, Javiera, que no solo las personas que a esta altura nos empezamos a preocupar, sino que también ustedes tienen tratamientos preventivos y que hoy día son cada vez más las jóvenes que empiezan a consultar para que entonces se pueda prevenir el envejecimiento precoz. ¿Ya? Exacto, eso es como el enfoque, igual como en odontología, el enfoque es la prevención, en la medicina estética también. Entonces, sobre todo ahí partimos, por ejemplo, con el tema de la mesoterapia, que es lo que yo indico como primer tratamiento para muchos pacientes, que es, en el fondo, es como una alcancía. Nosotros estamos ahorrando, ¿cierto? Alimentando nuestras células, tratando de entregarles lo que perdemos con el día a día, con la contaminación, con la exposición al sol, a veces somos re malos para tomar agua, yo soy una de ellas. Tomar agua, malos para echarnos bloqueador, y estamos en Chile donde la capa de ozono está en súper mal estado, entonces la radiación es brutal. Entonces son pequeños cambios que uno puede hacer en el día a día para ayudarse un poco a envejecer mejor y también por un tema de salud, porque nosotros sabemos que el sol es muy dañino, o sea, el cáncer a la piel es fatal. Entonces, partiendo por ahí también hay que tomarlo por ese lado, ¿cierto? Y luego ya tenemos todos los beneficios que ya conocemos. Sí, es verdad lo que dice Javiera. Lo primero que me dijo fue: cuídate del sol, de aquí en adelante todos los días bloqueador solar, aunque esté nublado. Sí, aunque esté nublado. Es verdad. Se convierte en un hábito, lo mismo del agua, se convierte en un hábito. Al final lo hacemos porque nos trae beneficios para nuestro cuerpo también. Entonces, eso es lo que vamos a reflejar en la cara, en la piel, en las manos, etcétera. Bueno, yo les puedo decir que de verdad sentí mucho más suave la piel, se siente esa hidratación. Esa diferencia, sí. Y bueno, ya ustedes, amigas, hay muchas ahí que nos ven y podrán después hacernos llegar sus comentarios. Ustedes van a decir después que notan, dedito para arriba, dedito para abajo. Y ahí vamos mejorando. Eso. Sí, de todas maneras. Pero el objetivo es siempre que se vea natural. Javiera, y este tema que fue tan bullado, ¿cierto? Que estuvo en toda la prensa, a ustedes igual les tiene que haber afectado. De todas maneras, mucho, sí. ¿no? Se pagan justo por pecadores. Exactamente, porque al final también fue, bueno, una cámara oculta, ¿cierto? Que descubrió a una dentista haciendo un procedimiento en condiciones que no debiese, pero no por ser dentista. El problema no era ese, sino que eran las condiciones del tratamiento.
y generó mucha polémica, generó mucho debate entre dentistas y médicos, ¿cierto? Pero finalmente la conclusión es que los apoyan los médicos a los dentistas porque dentro de las áreas que se puede y uno también tiene que conocer sus limitaciones, ¿cierto? Sí. Y de repente ser un poco más cauteloso en qué cosas nos vamos a atrever a hacer, porque no debiese ir por ahí, sino que debe ser lo que estamos capacitados para hacer, ¿ya? Y no traspasar estas barreras porque por algo están descritas así, por algo nosotros estudiamos odontología y ellos medicina, y tenemos que respetar un poco la profesión de al lado como ellos nos respetan a nosotros. Entonces va más por ese lado, pero finalmente hubo mucho apoyo ya, bueno, en esa oportunidad la subsecretaría de Salud apoyó, ¿cierto?, a los dentistas y en el fondo queda en evidencia que hay decretos que sí permiten nuestro ejercicio en esas áreas, como en otras no, y eso también nosotros tenemos que respetarlo. Así es. Sí. Además que también es un tema bien ético. Exactamente. Porque también hemos sabido de otros casos de médicos profesionales, pero que han tenido cero ética. Exacto. De hecho, hay algunas que me conocen, habrán visto algunas redes, porque no todos actúan con la misma responsabilidad, por más diplomas que tengan. Exactamente, ¿cierto? sí, tiene que ver con eso, Mili. Exactamente. Así que cuando se quiere hacer las cosas bien, la verdad que es cuestión de ir a tu consulta y ustedes se van a dar cuenta de los detalles, de lo cuidadoso. Sí, en ese sentido yo prefiero ser muy honesta y decir a mi paciente abiertamente cuando yo no hago algún procedimiento y derivar al mejor profesional que yo conozco para ello, y para eso nosotros hacemos redes de contacto. Como te decía, trabajo con la nutricionista, trabajo con otras asesorías, otros profesionales que en el fondo nosotros ya nos vamos poniendo en contacto y tratando de hacer lo mejor para ese paciente. Vamos a invitar a la Pauli para que ella nos dé también los tips de nutrición, que es tan importante, porque el tema tiene que salir como el cuerpo habla, y sabe y nos delata cuando no nos cuidamos. Por supuesto. Y también se empiezan a notar los beneficios de cuando maneras. uno es responsable con uno mismo. De hecho, la Pauli tiene una piel espectacular, también estamos haciendo tratamientos con ella y se nota mucho su cuidado, su nutrición, su hidratación. Entonces ahí ustedes van a poder ver también la evidencia de que las cosas funcionan cuando se hacen bien. ¿Qué es lo que más se consulta, Javiera? Mira, la verdad es que debo decir que la toxina botulínica, conocido como Botox, como conversábamos, porque también es lo más inmediato, digamos, o sea, es lo más visible, o sea, se nota totalmente, a los 3 días más o menos tú pudiste darte cuenta, ¿cierto? Tenemos un resultado y al paciente le gusta mucho ese tratamiento, claro, pero también siempre tienen que entender que, como te digo... En mi caso fue la frente. La frente, sí. Como te digo, siempre hay que pensar en que uno va a tener que volver a hacerlo para poder mantenerlo en el tiempo, ¿cierto? Y ahí está la importancia de la técnica que utilizamos, en la cierta medida que aplicamos el producto. En el caso tuyo, por ejemplo, fue muy leve y conseguimos un resultado que para mí fue espectacular porque fue totalmente natural, o sea, nadie se daría cuenta. Pero es notorio y tú lo vas a sentir en el tiempo, y luego ya cuando sea la hora de volver a ponerlo, lo ideal es hacerlo nuevamente porque así nos vamos a evitar en el tiempo, ¿cierto?, generar estas arrugas que ya son muy rebeldes y que nos llevan a necesidad de otros tratamientos. Entonces la toxina es como lo más solicitado. Y de ahí en adelante también existen como, por ejemplo, los rellenos. Muchas jóvenes se quieren perfilar la nariz, ¿cierto? Son procedimientos que son un poquito más invasivos, pero que también conseguimos resultados que son como súper naturales, ¿no? Y para el paciente, para su autoestima, son muy importantes. Y eso es lo que Empoderadas quiere transmitir, que finalmente nosotras las mujeres nos demos permiso, y si hay algo que nos molesta y la tecnología y la ciencia hoy día nos permite mejorarlo, bueno, fantástico. De todas maneras. Ya hemos conversado en otros capítulos que a veces somos nosotras mismas las mujeres las que nos criticamos, y hoy día queremos apoyarnos, queremos estimularnos, incentivarnos a poder sentirnos bien, a poder querernos más, ¿cierto? De todas maneras, y además que estamos en una temporada en que también nos empezamos a preocupar más, porque ya llegó la primavera, se viene el verano, muchos compromisos de fin de año, ¿cierto? ¿No? Ahí me empiezan las pacientes, Javi, tengo matrimonios tal y tal fecha ya, ¿cuándo me pongo esto para que me alcance para los dos? Así, como esa onda, y en el fondo es lo que uno busca también, que esta paciente se sienta bien y tratar de ayudarle lo más posible, y vamos programando las atenciones y lo que hacemos.
al final a mí me gusta sentir que estoy ayudando a esa persona a sentirse mejor. Y lo otro que yo también puedo garantizar es que la Javi se mantiene en contacto con uno. Y al otro día te está preguntando cómo te sientes, Sí, es muy importante. qué has notado. Entonces hay una comunicación también Directa. súper fluida porque de verdad esta es una relación de mucha confianza. Sí, de todas maneras, sí, a mí me gusta eso, mantener ese contacto directo con mis pacientes, saber cómo están, saber un poco de ellos, su vida personal también, preguntarles en el tiempo y mantener, o sea, yo por lo menos cuando una paciente ya no la veo en unos 4 o 5 meses, ya vuelvo a contactarla, cómo estás, cómo has estado, qué sé yo, y se acuerdan, Javi, te tengo que ir a ver. Y en el fondo finalmente generamos ese lazo que yo lo mantengo en el tiempo y te debo decirte que de las pacientes que comencé haciendo tratamiento, todas ellas se han mantenido en el tiempo. Perfecto. Bueno, y nosotros también aquí en Empoderada, Javi, te vamos conociendo un poquito más. Sí. Y como ustedes ya saben, que estamos aquí en Quinta Visión, el canal regional, y también en la Radio Valparaíso, queremos que compartas con nosotros alguna canción que te guste para que la programemos aquí en la radio. Esta vez pensé en una cantante, pero no específicamente en la canción, pero voy a pedir una canción de Francisca Valenzuela. Bueno, ¿Ya? otra... Ahí me escogen alguna que haya Perfecto. disponible. Otra gran empoderada como Francisca Valenzuela, artista nacional. Sí. Así que ahí los controles de la radio van a buscar uno de los mejores temas. Y bueno, anunciar, Javiera, en estos minutitos que nos quedan, ¿qué se viene? ¿Cuál va a ser el siguiente compromiso? ¿Qué vamos a hacer para prepararme? Yo creo que vamos a seguir quizás aplicando un poco más de toxina en algún otro punto que sea como importante, ¿cierto? De la mirada, generalmente tiene que ver con el tercio superior de la cara. Y por supuesto que nos queda una sesión por lo menos de mesoterapia para ir consiguiendo un cambio más drástico en ese sentido y ya veremos alguna otra sorpresa que podamos Y quiero decir que hacer. esto es súper paulatino, porque yo he ido 3 veces, pero con tiempos de distancia, no es que uno esté toda la semana ni que se esclavice. No, es y un de tema todas muy maneras relajado. yo le pido al paciente comenzando el tratamiento que hay que bajar un poco la ansiedad y de repente por el resultado, porque si logramos algo que sea, como tú dices, paulatino y mantenido en el tiempo, va a ser mucho mejor al final. Fantástico. Bueno, ya saben, ustedes después serán los que se hagan su opinión. Yo desde ya los invito. Ahí, Javiera, están apareciendo todos tus contactos para que la que se anime te llame. Y por qué no también los hombres. Hoy día los hombres por también. supuesto, también atiendo hombres y feliz, me encanta, porque también vienen de repente con otras expectativas, qué sé yo, con otros temas que de repente en la consulta tienden a hablar con más confianza y... Fantástico. Y cada vez son más hombres los que preguntan, ¿verdad? Mucho más, sí. Cada vez más hombres. Sí, porque yo me he sorprendido y me he encontrado con muchos hombres en la calle, guardias, gente que me ha incluso consultado en la calle y nos están viendo. Así que nada es raro que te llegue un paciente también ahí. Muy bien, maravilloso. Y bueno, agradecerte además con un regalo para ti, Javiera. Tú ya conociste a Cintia Márquez, nuestra empoderada fotógrafa, y vas a tener ahí otra posibilidad de hacer otra sesión, porque les quiero contar que estamos preparando una galería de empoderadas. Vamos a invitarla después para que ustedes vean esos retratos, porque queremos hacer fuerza y saber que somos cada día más las mujeres que estamos aquí dejando huella. No la huella de carbono, la huella que le está abriendo camino a tantas más. Así que muchas gracias, Javiera, por haber estado acá. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizar Empoderadas. No se pierda el siguiente capítulo aquí en Radio Valparaíso y Quinta Visión, tu canal regional.